Comenzaré leyendo en el libro de los Salmos, el capítulo 78, exactamente el versículo 52. Dios hizo que su pueblo saliera como ovejas y como un rebaño los llevó por el desierto. Como un rebaño los llevó por el desierto. Quiero trabajar unos minutos bajo el tema la vida y los desiertos. De eso vamos a hablar, de la vida y los desiertos. Casi es imposible pasar uno la vida sin que atraviese por desiertos. De hecho, al observar, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue sacado por el Señor de Egipto, el propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Y los estudios que se han hecho nos dicen que perfectamente Dios podía sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida por un camino que no tomaba más de 7 días de tiempo. Sin embargo, el pueblo transitó por el desierto no menos de 40 años. Y siempre me pregunté, bueno, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no los llevó por el camino corto de los 7 días, sino que los llevó por el desierto y les tomó todo ese tiempo? Y las razones pues son varias, pero la que se cree por la cual Dios los llevó por el desierto es porque el pueblo venía de muchos años de esclavitud y en sus códigos de vida ellos tenían demasiada debilidad, sobre todo en su carácter. Y al entrar a la tierra prometida sin haber pasado por un proceso de enseñanza, de experiencia de vida, no una enseñanza teórica, sino experiencia de vida, ellos iban a ceder fácilmente a una cantidad de situaciones que habían en la tierra prometida. En esa tierra habían grandes enemigos, las ciudades eran fortificadas y existían gigantes, había tierra donde habitaban gigantes. Entonces el pueblo no tenía el carácter para enfrentar todo eso, incluyendo la idolatría y muchas otras cosas más que formaban parte de la cultura de los pueblos, de las naciones que habitaban lo que se conoce como la tierra prometida. Entonces dice el escritor del Salmo, Dios los sacó como ovejas. Y me llama la atención eso porque de los animales indefensos que existen están las ovejas. Las ovejas son muy indefensas. Dicen los ovejólogos, dicen que las ovejas, por ejemplo, es muy difícil que vean más lejos de 1 metro. Tienen un oído muy espectacular. Sin embargo, sus oídos tienen que ser, los pastores acostumbraban a ungirlos, a ponerles ciertos aceites o aromas para que los bichos, los insectos no se metieran a sus oídos, porque era importantísimo que ellas oyeran las ovejas, la voz de su pastor que guiaba las ovejas. Pero dice que los saca como ovejas y como un rebaño los lleva por el desierto. Y comenzó el Señor a darles una cantidad de lecciones de vida demasiado valiosas, todas ellas. Si ustedes recuerdan o cuando lean las escrituras van a recordarlo, hubo gente que nunca pudo entrar a la tierra prometida, porque definitivamente su carácter no pudo ser formado, y al no ser formado pues no hubo obediencia. Pero aquellos que su carácter fue formado, entonces lograron obedecer y lograron conectar y pasar a la tierra prometida. Hoy, cuando llegamos a Jesucristo, yo creo que Él puede llevarnos rápido a la tierra prometida, a concluir cosas muy puntuales en nuestra vida. De hecho, recuerdo que hace años
con un equipo de pastores de la ciudad. Hicimos una cruzada aquí en el velódromo y eso se llenó, eran creo que 2 noches, se puso lleno y habíamos invitado a un señor que es judío americano, que tiene un testimonio impactante de vida y él lo cuenta y a la vez enseña a la gente el amor de Dios. Y recuerdo que nos llamó la atención que a alguien se le ocurrió, porque hicimos la publicidad y todo, y a alguien se le ocurrió en ambulancia traer a un enfermo. Le tocó en ambulancia y en la ambulancia entró por la rampa al velódromo y se bajó la camilla y se bajó el enfermo y todos expectantes qué iba a pasar con ese enfermo en esa camilla. Y cuando el predicador enseñó la palabra y oró, oh sorpresa, el tipo se levantó de la camilla y hasta levantaba, eso fue, bueno, los aplausos, el impacto y todo. Pero luego algunos pastores hicimos seguimiento, bueno, ¿de qué familia, de qué iglesia, quién invitó a esa persona? Y le hicimos como un seguimiento y hasta donde yo pude tener conocimiento de qué pasó con ese caballero que fue levantado de esa camilla, de ese lecho de enfermedad, que sin duda estaba próximo a morir. No, él fue como 1 o 2 veces a la iglesia y no volvió. Y por el contrario, ya no pregunté más porque sentí pena ajena. Estaba de nuevo embriagándose y con un comportamiento que no era el coherente frente a lo que Dios había hecho. Y yo digo, los desiertos tienen su importancia. Imagínense ustedes que Jesús fue llevado al desierto. Jesús no se rehusó ir al desierto. Jesús no dijo, no, el Señor reprenda al diablo, yo al desierto ni a tomarme una foto ni a nada, no, yo no voy por allá. Entonces, los desiertos en la vida tienen su importancia. Hay desiertos físicos que tienen que ver con, en ocasiones, enfermedades, pruebas, situaciones que traen discapacidad, pero hay desiertos espirituales donde la gente pareciera que se muere espiritualmente porque no hay nada que sacie su sed en ese desierto. Y hay desiertos sentimentales que pegan muy fuerte, lo que se llama tusa, lo que se llaman traiciones, decepciones, etcétera. O sea, los desiertos no tiene que ver exactamente con el desierto de La Guajira o algún otro desierto para uno caminar y de un lugar a otro. Tiene que ver con épocas, estados, momentos que se viven. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa en los desiertos? Y una de las cosas que pasa en los desiertos es que allí se tiene hambre. ¿Qué se tiene en el desierto? Hambre. Mira cómo dice Lucas 4, 3 y 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Los versículos anteriores dicen que Jesús fue llevado al desierto y que literalmente a Jesús le dio hambre. Y cuando sintió hambre, entonces vino el enemigo a tentarlo. Mira, no existe solo el hambre física. Hay gente que tiene hambre de poder. Hay gente que tiene ambiciones que se comparan con el hambre, con un deseo de algo. Y entonces, obvio, físicamente Jesús sentía hambre. Y el enemigo viene y le dice, bueno, como tienes hambre, entonces muy sencillo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No sé cuántos cuando decimos una palabra de inmediato las imágenes vienen a nuestra mente, pero uno dice pan y uno se imagina la panadería más cerca, ¿verdad? Y uno se imagina ese olor a pan recién horneado. Pero Jesús sí tenía hambre, pero dio una enseñanza que es demasiado vital e importante cuando uno está en los desiertos. Y es entender
que en los desiertos no necesitamos solo el sustento físico. El enemigo le hablaba de convertir esa piedra en un buen croissant, o en una mestiza, o en un roscón relleno de arequipe con queso, cuajada derretida. No, Jesús, el enemigo le habla de eso, pero Jesús le dice: espérate. Es necesario saber que cuando se está en el desierto hay un alimento que no debería faltar, y es la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: mira, yo sé que estoy en el desierto, sé que tengo hambre, y sé que aquí no puedo pedir a una empresa de mensajería que me traiga rápido algo de comer, pero no hay problema. El hambre que siento no me va a generar confusión, porque yo tengo una convicción que no solo de pan vivirá el hombre. Que si tengo hambre, eso no me puede generar angustia, sino que voy a tener tranquilidad hasta que pueda llegar o ir o tener el tiempo para comer. Mientras tanto, puede ser que no me falten ciertas horas o tiempo para llegar a la mesa a comer, pero de aquí a que llegue a comer, yo ni me voy a angustiar, ni me voy a desesperar, ni voy a renegar del desierto en el que estoy. Yo voy a caminar o voy a estar el tiempo que sea necesario en el desierto con una convicción que no solo de pan viven las personas, sino que los seres humanos tenemos un componente en nuestra vida que es impartido por la palabra de Dios. En el desierto, señores, se siente hambre. No sé cuántos. Yo conozco personas que dicen: uy, no, pastor, yo si no como a tal hora, a mí me da una rabia. Y yo he ido a comer varias veces donde un amigo muy famoso aquí en la ciudad, y con él hay que estar máximo 10 para las 12 y sentarse uno a la mesa, porque él dice: si no me sirven a las 12, comienzo a bajarme de la cruz, porque y hay personas que frente al hambre, sus comportamientos, sus palabras pueden cambiar. Pero repito, ¿y qué del hambre o la ansiedad o el deseo de lograr algo? ¿Cómo nos hace reaccionar? ¿Y cómo vamos a sostenernos hasta que lleguemos a la estatura que deseamos o hasta el logro que tenemos visionado? Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Así de sencillo. La diferencia entre tener vida en Cristo y tener una religión es que la vida en Cristo es sostenida por la palabra. La religión es solo por algunas creencias que fácilmente se olvidan. Pero en el desierto, lo segundo que quiero enseñar ya para ir terminando, es que se tiene sed. En el desierto se tiene sed. Mira cómo dice el Salmo 63:1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Si hubo una persona que tuvo que trajinar en el desierto, fue David. Y David sabía qué sentían los rebaños y los animales. Él en una ocasión dice: como los ciervos o esos animales que también son hermosos, braman por las corrientes de las aguas. O sea, de la sed que sienten, braman y como que transmiten una alarma y le dicen a las otras manadas: si ustedes encuentran agua, avísenos por favor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dijo David, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él dice: mi alma tiene sed de ti. Entonces sí, obviamente en el desierto o en cualquier lugar, no importa el clima, a uno le da sed. Pero David era tan objetivo para transitar sus desiertos. Él tuvo que ir a lugares inhóspitos a esconderse de Saúl porque lo estaba persiguiendo para matarlo. Tuvo que vivir traiciones y momentos muy difíciles. Y entonces él dice: Señor,
Aun cuando estoy en tierra seca y árida, donde no hay aguas, Él expresa dos cosas: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En los desiertos, señores, se tiene sed. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo aquí? Aprende a direccionar tu sed. Las cosas que más bebes entre semana es de lo que más tienes sed. A las cosas que más les dedicamos tiempo, de esas son las cosas que más tenemos sed y bebemos de ellas. Y David direcciona la sed que tiene y dice: mi alma tiene sed de Dios. Él dice: mi mayor sed es de Dios. Quiero beber de Él, quiero conocerlo a Él, quiero equiparme más de Él. Y por último, en el desierto, o el desierto no es soledad. Cuidado con eso. La soledad llega a la vida de las personas o porque nos aislamos, o porque nos rechazan, o porque la misma condición lleva a la persona a vivir en soledad. Hace años oré por un muchacho que le habían diagnosticado SIDA, un empresario muy joven. Recuerdo que entré a su casa y él era el mismo modelo de su empresa de ropa, y entonces estaban muchos cuadros de él modelando su ropa, un joven muy hermoso, muy elegante. Y cuando paso la sala y el sitio donde están las fotos, entro y lo que veo es un esqueleto sobre la cama, y a su mamá y a su novia, una jovencita. Yo lo escuché, él me narró la situación que había vivido y le dije: ¿qué es lo que más te ha impactado? Me dijo: pastor, que me quedé solo. Todos mis amigos de fiestas, de club, de paseo, de fútbol, de actividades, desaparecieron todos. Se sorprendieron y otros nunca más. La única persona que ha estado siempre aquí conmigo es mi mamá, y luego la más constante, mi novia. Y me dijo estas palabras: es como que te agarran así en un abismo y de repente te sueltan y comienzas a caer por ese abismo sin que nadie te pueda detener. Dijo: esa caída paró hasta el momento que conocí a Jesús. Al poco tiempo él falleció porque fue terminal su situación. Mira cómo dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Enseñanza súper vital. Jamás vayas al desierto, o no vivas ningún desierto sin estar lleno del Espíritu Santo. Puede ser fatal, puede ser mortal, significará el peor de los fracasos si pretendemos salir victoriosos de los desiertos sin el Espíritu Santo. Jesús dijo: Padre, ya mira el minuto a minuto aquí en mi agenda y me corresponde ir al desierto. Nada fácil, pero estoy listo. Estoy lleno del Espíritu Santo. No es lleno de religión o de conceptos de una comunidad. Es lleno del Espíritu Santo. Es tener conciencia. Porque puede ser que la persona esté en un desierto de una prisión, como me decía un muchacho en estos días. 23 años tiene mi padre de estar preso en ese país. 23 años que no lo veo. Y estar 23 años lejos de la familia, tras una reja semana tras semana, puede ser de los peores desiertos. Pero estar en una enfermedad, o estar en
una conquista de riqueza y la soledad comienza en el ser interior. Si la persona no tiene conciencia de quién habita en él o en ella, que es el Espíritu Santo, se puede desatar la peor soledad de toda su vida. No hace mucho hablé con alguien en prisión, pues nunca nos permitieron entrar, entonces sí fue posible una llamada, y me contaba su experiencia terrible. Un joven en otro país que también está en prisión. Cuando he ido a su país nunca me han permitido entrar por lo delicado de su proceso, pero sí frecuentemente hablo con él, porque él es profesor de temas de tecnología, y entonces lo tienen como maestro, y eso le ha ayudado a disminuir su pena, su tiempo de pena, de condena, y por eso tiene acceso a los computadores y habla conmigo. Y me dice: no, pastor, esto es lo más duro. Solo mi papá se ha atrevido a venir a visitarme, y el resto de los que puede contactar. Y yo le decía: flaco, ¿y cómo has hecho? Me decía: pastor, el único que me ha ayudado y me ha acompañado en esto es el Espíritu Santo. A partir de hoy lleva esto con la mayor claridad en tu espíritu. Nunca te rehúses a pasar por un desierto, siempre y cuando tengas al Espíritu Santo. Y aun cuando tengas al Espíritu Santo, no eches cimientos ahí, construyas un edificio o una urbanización para quedarte en el desierto. Ni Jesús quiso quedarse ahí. Salió a operar fuera del desierto, y las cosas más contundentes las hizo después de haber venido de ese tiempo de desierto. Lo otro que puedes llevar contigo es: si conoces a alguien que pasa o está pasando por un desierto, acompáñalo, dale una voz de aliento, asegúrate de hablarle de alguien que puede acompañarlo o acompañarla para salir victoriosamente de ese desierto, y ese alguien es Dios. Él se las sabe todas. Por eso David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si me voy al desierto, ahí tú estás. Si me sumerjo en lo profundo de la mar, tú estás ahí. Si me interno en una cueva oscura, para ti la medianoche es como el mediodía. O sea, David tenía conciencia que Dios no huye en los desiertos. Él no huye en los hornos de fuego. Tampoco huye en los fosos de leones ni en las cisternas. Él es. Escuché a un hombre hace años, Jesús se llama él, me decía: a veces teníamos 11 líneas telefónicas en mi oficina, era muy famoso a nivel mundial, y a veces, Jesús, sonaban los 11 teléfonos a la vez. Hubo días, me dijo él, que tenía hasta 33 invitaciones para almorzar en el sitio que quisiera. Pero cuando llegó ese desierto por el que estoy pasando, los 11 teléfonos se silenciaron, y a veces no hay comida ni en la casa. Desierto. Y nos compartía la cena del Señor y decía: señores, el único que no me abandonó en el desierto fue Dios y mi familia. Ellos estuvieron ahí, no como perros fieles, porque hasta los perros se quedan fuera del desierto también. No, disculpe, me amo, ni Pluto va por allá, todos se devuelven, todos se devuelven, no quieren ir. Pero Dios dice: cuenta conmigo, me meto contigo al desierto, te enseño lecciones de vida, te saco y te llevo a propósito. Si lo crees, aplaude al Señor, porque Él es especialista para trabajar en nuestra vida, y que los desiertos no sean los que pongan un punto final a nuestra vida, sino que aún en los desiertos podamos aprender de Él. Señor, ayuda a todo aquel
que se encuentra en una condición de desierto. Extiende tu mano de amor y levántalos, que puedan oír tu voz, que puedan ver tu favor, que puedan sentir tu abrazo y puedan sentir tu mano ayudándolos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que todo el que está en un desierto, con la ayuda de Dios, pueda salir victorioso de ese desierto y convertirse en un maestro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Démosle otro aplauso al Señor, por favor.